¿Sientes el impacto de esas facturas de energía cada vez más altas? No estás solo. El invierno pasado, mi factura de la calefacción y yo nos miramos fijamente, esperando que esos dígitos se redujeran mágicamente. Pero aquí tienes una idea que podría dejarte alucinado. Nuestros antepasados de la Edad Media poseían soluciones de calefacción realmente ingeniosas que hemos pasado por alto por completo. Mientras estamos aquí quejándonos de las corrientes de aire frío y trasteando con nuestros termostatos inteligentes, los medievales eran maestros absolutos en mantenerse calentitos sin gastar ni un solo kilovatio de electricidad. Y no solo temblaban de frío. Tenían trucos increíblemente ingeniosos escondidos bajo sus mangas de lana. Lo verdaderamente irónico es la rapidez con la que estas técnicas de calefacción desaparecieron, más rápido que la línea del cabello de tu padre a los 40. La mayoría simplemente se olvidaron cuando llegó la revolución industrial con fuerza, blandiendo sus nuevas y brillantes tecnologías. Todos se dejaron llevar tanto por la emoción de la calefacción moderna que estos métodos anticuados se desecharon con indiferencia como si fueran pan del día anterior. Sin embargo, un descubrimiento arqueológico sorprendentemente reciente revela que algunas casas medievales mantienen temperaturas agradables, alcanzando hasta 21 grados durante el invierno, basándose únicamente en estas técnicas olvidadas. Impresionante para quienes, como saben, creían que el mundo podría ser plano, ¿verdad? Hablando de soluciones de calefacción extraordinarias, profundicemos en uno de sus inventos más impresionantes, la chimenea medieval. No era una chimenea cualquiera. Era el corazón mismo de la casa, su corazón palpitante. A diferencia de nuestras chimeneas contemporáneas, a menudo relegadas a rincones como tímidas flores de pared en un baile, las chimeneas medievales se alzaban orgullosas en el centro del espacio principal. Y les aseguro que sabían lo que hacían con este diseño. Esto es lo que hacía que estas chimeneas fueran realmente brillantes, funcionaban en armonía con toda la casa para crear un sistema de calefacción integrado y natural. Las piedras que rodeaban y se encontraban debajo del hogar estaban diseñadas para absorber el calor durante todo el día, actuando como un enorme banco de calor natural. Así, como ese invitado que se queda demasiado tiempo después de la fiesta, estas piedras seguían irradiando calor mucho después de que las llamas se extinguieran. En algunas estructuras medievales, estas piedras que retenían el calor podían seguir emitiéndolo hasta la asombrosa cifra de 12 horas después de extinguirse el fuego. Incluso el humo jugó un papel crucial en su ingenioso plan. En lugar de subir directamente por la chimenea, algo que muchas casas ni siquiera tenían, se filtraba gradualmente a través de las rendijas del techo. Ahora bien, antes de que lo desaprueben, este humo servía como un sistema orgánico de control de plagas, disuadiendo a los insectos de infestar la madera y ayudando a conservar los alimentos que colgaban de las vigas. Menuda situación en la que todos salían ganando. Aunque, en términos actuales, podríamos decir que 2 victorias por el precio de una. Para ser un poco más concisos, investigaciones recientes de viviendas medievales supervivientes han demostrado que estos fogones centrales podían calentar eficazmente espacios de hasta 55 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de un apartamento moderno. Y ojo, los suelos de piedra que rodean estos fogones presentan marcas de quemaduras. La evidencia de haber sido calentados constantemente a temperaturas superiores a los 149 grados hace que mis intentos de recalentar las sobras de pizza parezcan bastante amateurs en comparación. ¿Pero qué había de aquellos tiempos en que ni siquiera el poderoso fogón era suficiente? Fue entonces cuando la gente medieval se volvió realmente ingeniosa, ideando ingeniosas soluciones comunitarias. Hablando de eso, prepárense para sorprenderse con sus ingeniosas fogatas comunitarias. Porque aunque hoy nos quejemos de nuestros vecinos, la gente medieval dependía genuinamente de las suyas, especialmente durante los gélidos inviernos. El concepto de "se necesita un pueblo" no era solo una tontería en aquel entonces. Era su verdadera estrategia de calefacción. Cada pueblo tenía estas increíbles fogatas comunitarias donde la gente se reunía para protegerse del frío. Y, sinceramente, estos espacios suenan mucho más atractivos que las tediosas reuniones de la asociación de propietarios de mi barrio. Estas fogatas comunales solían encenderse en la plaza del pueblo o dentro de un edificio designado conocido como casa de calentamiento. Pero no imaginen una simple fogata. Estos lugares eran el equivalente medieval de nuestras cafeterías, centros comunitarios y centros de redes sociales modernos, todo en uno. La gente llevaba su trabajo, intercambiaba noticias, se actualizaba en Facebook, esencialmente medieval, e incluso cocinaba junta.
Los registros históricos revelan que algunos pueblos mantienen estas fogatas continuamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante los meses de invierno, y las familias rotan turnos para mantenerlas encendidas. Aquí hay otro detalle fascinante. Los arqueólogos han descubierto que estas casas de calentamiento comunales estaban estratégicamente ubicadas para que el humo se alejara naturalmente de las principales zonas residenciales del pueblo. Estos ingenieros medievales se tomaban muy en serio su oficio. Incluso calcularon que una típica casa de calentamiento de pueblo podría acomodar cómodamente. Acomodar hasta 50 personas a la vez. Mucho más eficiente que encender 50 chimeneas individuales. Hablando de eficiencia energética medieval. Lo mejor era el genuino sentido de comunidad que fomentaban estos lugares. La gente compartía historias, concertaba matrimonios e incluso celebraba pequeñas sesiones judiciales allí. Un historiador desenterró un registro de 1267 que documenta cómo una aldea resolvió una disputa de propiedad por una gallina mientras se calentaban los pies junto al fuego comunitario. A eso le llamo yo resolución de problemas ingeniosa, aunque quizás no debería terminar la frase dado el contexto de las gallinas. Pero a veces aventurarse al fuego comunitario no era factible. O quizás simplemente no te apetecía escuchar a la señora Johnson, 2 casas más allá, hablar una y otra vez de sus premiadas apariciones. Fue entonces cuando las soluciones de calefacción personal se volvieron indispensables. Como estos ingeniosos calentadores de manos y piedras de bolsillo. Porque la calefacción personal en la época medieval era como llevar un horno en miniatura, solo que mucho más elegante. Estas personas inventaron la calefacción portátil mucho antes de que se concibiera cualquier cosa portátil. En lugar de los calentadores de manos químicos desechables que usamos hoy para acampar, los habitantes de la Edad Media llevaban piedras calientes y recipientes metálicos llenos de brasas. En esencia, andaban con sus propios fragmentos de hogar. El tipo de calentador de manos más común se llamaba chaufferette, un elegante término francés que designaba una esfera metálica perforada. Estos artefactos se llenaban de brasas y se llevaban en los bolsillos o manguitos. Las personas adineradas poseían versiones elaboradas de plata u oro, mientras que la gente común utilizaba hierro o cobre. El inventario de un comerciante medieval de 1378 enumeraba más de 30 variedades distintas de calentadores de manos. Menuda diversidad de productos. Las piedras de bolsillo eran aún más intrigantes. Calentaban piedras lisas de río junto al fuego hasta que se calentaban por completo y luego las envolvían en retazos de tela. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado miles de estas piedras, con patrones de desgaste reveladores debido al manejo y recalentamiento constantes. Algunas incluso presentaban ligeras ranuras por el desgaste al llevarlas en el mismo bolsillo día tras día. Hace que los patrones de mi teléfono parezcan bastante mundanos en comparación. Pero aquí es donde su ingenio realmente brilla. No solo los usaban para calentarse las manos. La gente se colocaba piedras calientes en las botas, las metía en la ropa o incluso las usaba para precalentar la cama antes de dormir. Hay un registro judicial bastante divertido de 1422 que detalla a un hombre que tuvo problemas legales por tomar accidentalmente la piedra caliente de otra persona durante un servicio religioso. Al parecer, robar piedras calientes era un delito grave en aquel entonces. El castigo prescrito era proporcionar piedras calientes a toda la congregación durante el resto del invierno. Algunos médicos medievales incluso recetaban tipos específicos de piedras para diferentes dolencias. ¿Dolor de estómago? Aquí tienes una piedra plana. ¿Dolor de espalda? Prueba esta curva. Era básicamente el equivalente medieval a una receta de almohadilla térmica. Lo curioso es que la ciencia moderna confirma que no estaban del todo equivocados. La terapia de calor realmente alivia ciertos tipos de dolor. Y cuando la calefacción personal no era suficiente, los habitantes de la Edad Media recurrían a una fuente de calor aún más inusual, sus peludos compañeros. Pero no me refiero a los típicos perros y gatos. La calefacción doméstica medieval implicaba animales considerablemente más grandes. De hecho, quizá te preguntes por qué los graneros medievales solían estar adosados a las casas. No era simplemente porque los granjeros fueran demasiado perezosos para salir. De hecho, utilizaban a su ganado como hornos vivientes. Una sola vaca genera tanto calor como un pequeño calefactor, aproximadamente 1000 BTU por hora. Ahora, multiplica eso por 5 o 6 vacas. Añade un par de ovejas y tendrás un aparato de calefacción de verdad.
Los granjeros medievales construían sus casas con una distribución inteligente. Las viviendas compartían una pared con el establo, normalmente en el lado norte, para protegerse de los fuertes vientos invernales. El calor corporal de los animales se filtraba a través de las paredes, creando un efecto de calentamiento natural. Era como tener varios calefactores que también producían leche y lana. Estudios de casas de campo medievales supervivientes revelan que las habitaciones que compartían paredes con corrales se mantenían constantemente unos 10 grados más cálidas que otras habitaciones. Lo mejor de todo es que estos animales eran, en esencia, calentadores autosuficientes. Bastaba con darles un poco de heno y continuaban emitiendo calor toda la noche. Claro que el aroma no era ideal. Los ambientadores medievales no existían precisamente. Pero supongo que cuando uno se enfrenta a temperaturas gélidas, un poco de fragancia de granja es preferible a convertirse en un carámbano humano. Un texto medieval de 1382 incluso ofrece recomendaciones específicas sobre qué animales son los calentadores más eficaces. Las vacas eran las mejores, seguidas de los caballos, mientras que las gallinas, bueno, digamos que eran el equivalente medieval de esos pequeños calentadores USB que apenas marcaban la diferencia. Incluso hay constancia de un terrateniente en 1415 que ofrecía un alquiler reducido para las casas que no compartieran pared con el granero. La primera calefacción en las propiedades medievales incluía descuento. ¿Pero qué pasaba con aquellos que no toleraban la aromaterapia de los corrales? Pues bien, se volvieron increíblemente ingeniosos con su siguiente solución de calefacción, empleando una ciencia notablemente astuta, aunque no la reconocieran como tal. Descubrieron cómo hacer que los fuegos artificiales fueran el doble de resistentes usando reflectores. La ciencia que hay detrás es realmente impresionante. Pruebas realizadas con reflectores medievales recreados demostraron que podían elevar la temperatura de una habitación hasta en un 30%. Eso equivale esencialmente a obtener un tercio más de calor con la misma cantidad de leña. Y estas personas lo descubrieron siglos antes de que nadie comprendiera completamente cómo funcionaba la radiación térmica. Mi profesor de física del instituto se habría quedado impresionado. Aquí va un dato curioso. Un castillo medieval en Francia presumía de muros plateados en su gran salón. El señor que los encargó no solo ostentaba su riqueza. En realidad, estaba construyendo un enorme sistema de reflectores de calor. Aunque imagino que explicárselo al recaudador de impuestos fue interesante. No, en serio. Los muros plateados sirven para calentar, no solo para dar envidia a mis vecinos. Lo ingenioso fue descubrir que los reflectores curvos superan a los planos. Algunos ingenieros medievales particularmente astutos incluso diseñaron chimeneas esquineras con soportes metálicos curvos que distribuían el calor eficazmente por toda la habitación. Es como si hubieran inventado el sonido envolvente medieval, pero para calentar. Estos reflectores curvos eran tan eficientes que algunos documentos medievales revelan que la gente se quejaba de que las habitaciones estaban demasiado calientes. Ese es un problema invernal que a todos nos encantaría tener. Los registros de un monasterio de 1388 mencionan una instalación particularmente ingeniosa. Emplearon una serie de reflectores angulares para dirigir el calor hacia la enfermería del monasterio, creando lo que ahora llamamos zonas de calefacción dirigidas. Los monjes se referían a él como los espejos de Dios, aunque sospecho que Dios estaba más impresionado con sus oraciones que con su sistema de calefacción. Pero ¿qué pasaba con esas frías noches de invierno en las que ni siquiera los reflectores más sofisticados eran suficientes? Fue entonces cuando los medievales desplegaron su arma secreta para un sueño reparador. El calientacamas, también conocido como la manta eléctrica medieval. Era pura genialidad en su simplicidad. Una sartén de cobre o latón con mango largo llena de brasas se deslizaba entre las sábanas como si fuera el relleno de un sándwich gigante y caliente. Estas sartenes calentadoras no eran simplemente funcionales. A menudo estaban exquisitamente decoradas con patrones y diseños, lo que las convertía en el equivalente medieval de esos sofisticados utensilios de cocina que todos codiciamos hoy. Cada sartén podía contener suficientes brasas para mantener una cama cómodamente caliente durante aproximadamente 2 o 3 horas, tiempo suficiente para caer en un sueño tranquilo. Las personas adineradas tenían sirvientes que calentaban sus camas, mientras que la gente común se encargaba de las tareas de calentarlas. Dato curioso, los arqueólogos desenterraron una sartén de 1435 con una inscripción que decía «Dulces sueños». No dejes que el hielo se pegue al mango.
Parece que la gente medieval tenía sentido del humor para sus noches frías. Pero aquí es donde se pone realmente fascinante. Tenían todo un sistema meticulosamente planeado. Las brasas se seleccionaban cuidadosamente del fuego de la noche, reservando las mejores para calentar la cama. ¿Por qué? Porque nadie quería despertarse con sábanas humeantes o, peor aún, con la cama en llamas. Los registros indican que algunas ciudades incluso empleaban inspectores especializados en calentadores de cama, cuyo trabajo era asegurarse de que la gente no utilizara carbones peligrosos. Menudo título de trabajo tan original para añadir a tu perfil medieval de LinkedIn. Una sola sartén calentada podía elevar la temperatura de la cama entre 20 y 25 grados Fahrenheit. Suficiente para transformar una cama gélida en un nido acogedor. Algunos individuos especialmente ingeniosos incluso desarrollaron un sistema de rotación utilizando varias sartenes a lo largo de la noche. Un documento histórico relata un invierno particularmente duro en 1442, cuando un noble utilizó 6 calentadores diferentes para mantener una temperatura constante en su enorme cama. Eso sí que es dormir de forma exigente. Pero para quienes no podían permitirse calentadores elaborados o temían incendiar sus camas, existía otra solución que atrapaba eficazmente el calor mientras dormían: la cama con dosel. Y créanme, no se trataba solo de ostentación. Porque las camas con dosel no eran solo un alarde de los diseñadores de interiores medievales. En realidad, eran ingeniosas trampas de calor. Las pesadas cortinas que rodeaban estas camas funcionaban como un saco de dormir personal, impidiendo que el calor corporal se disipara en la habitación fría. Los registros indican que estas camas podían mantener temperaturas hasta 15 grados más altas que la habitación circundante, lo que las convertía en las cápsulas de sueño originales. Coche medieval. Los constructores medievales se convirtieron en expertos en el diseño de estas camas para lograr la máxima calidez. Lo curioso es que la gente empezó a competir por ver quién poseía las cortinas de cama más elaboradas. Un registro de 1389 menciona a un comerciante que invirtió más dinero en las cortinas de su cama que en toda su casa. Eso sí que es una confusión de prioridades. Pero al menos estaba caliente. Los científicos probaron una cama con dosel medieval recreada y descubrieron que, con todas las cortinas corridas, el calor corporal solo necesitaba unos 10 minutos para crear un microclima acogedor. ¿Pero qué tal mantenerse caliente durante el día? Pues bien, los constructores medievales tenían otro as bajo la manga. Aprovecharon algo que todavía utilizamos hoy: la energía del sol. Y eran mucho más hábiles en aprovecharla que muchos arquitectos contemporáneos. Dado que estos constructores medievales eran esencialmente pioneros de la energía solar, aunque sin los sofisticados paneles, se dieron cuenta de que al construir una casa con grandes ventanas orientadas al sur, se podía atrapar eficazmente el calor del sol. Estas no eran simples ventanas colocadas al azar. Estaban estratégicamente ubicados para captar el sol invernal, bajo, y a la vez protegidos de la sombra durante los meses de verano. Es como si hubieran inventado el control de temperatura estacional mucho antes de que el aire acondicionado fuera siquiera un sueño lejano. El verdadero ingenio residía en cómo empleaban los muros de piedra. Construían estos gruesos muros que absorbían el calor durante el día y lo liberaban gradualmente por la noche, funcionando como un depósito de calor de piedra. Pruebas realizadas en edificios medievales supervivientes han demostrado que estos muros podían almacenar suficiente calor para mantener las habitaciones calientes hasta 8 horas después del atardecer. Algunos castillos incluso cuentan con solariums con muros de hasta 1,8 metros de grosor. Eso sí que es aislamiento extremo. ¿Conoces esas modernas casas solares pasivas de las que todo el mundo habla? Resulta que los constructores medievales se adelantaron unos 800 años. Estudios arqueológicos han revelado que algunas casas medievales estaban en un ángulo de exactamente 17,5 grados al este del sur verdadero, la orientación óptima para maximizar la exposición al sol durante el invierno. Y aquí estoy, todavía luchando por determinar qué dirección es el norte con la brújula de mi teléfono. En 1356, un señor particularmente astuto mandó construir su gran salón con ventanas de diferentes tamaños en cada planta. Las ventanas inferiores eran más pequeñas para minimizar la pérdida de calor, mientras que las superiores eran amplios captadores de sol. Sus sirvientes probablemente pensaron que era excéntrico, pero las facturas de energía no eran precisamente una preocupación en aquel entonces, ¿verdad?
A veces, incluso las estrategias más ingeniosas para captar el sol no bastaban para eliminar por completo el frío. Era entonces cuando los constructores medievales miraban hacia arriba, muy arriba, en busca de su próxima solución de calefacción. Esos techos de paja, aparentemente sencillos, no eran solo una elección estética medieval. En realidad, eran extraordinarios aislantes naturales. La paja compactada crea innumerables y minúsculas bolsas de aire que atrapan el calor, funcionando exactamente como el aislamiento de las casas modernas. Pero a diferencia de esa fibra de vidrio rosa que encontramos en nuestros áticos actuales, estos techos eran completamente naturales y resistían décadas. Un techo de paja bien construido podía tener hasta 60 centímetros de grosor. Y las pruebas indican que retenían mejor el calor que muchos materiales de techado contemporáneos. Lo verdaderamente destacable es que estos techos realmente respiraban. Permitían que escapara la humedad justa, evitando la formación de moho y reteniendo el aire caliente en su interior. Un techo de paja bien cuidado podía reducir la pérdida de calor hasta en un 50% en comparación con otras alternativas de techado medievales. Un registro medieval de 1397 relata un invierno particularmente nevado en el que las casas con techo de paja se mantuvieron tan cálidas que los habitantes tuvieron que abrir las ventanas en enero mientras sus vecinos con techos de teja probablemente se apiñaban alrededor de sus chimeneas, desconcertados por la aparente magia medieval que se desarrollaba en la casa de al lado. Pero el invento definitivo para mantenerse caliente durante esas largas noches de invierno, bueno, surgió de una reflexión muy creativa sobre la ubicación ideal de las piedras calientes. Estos ingenieros de calefacción medievales tenían un último as bajo la manga: transformar el suelo en una gigantesca almohadilla térmica. Porque esto es lo que ocurre con las piedras realmente enormes, retienen el calor como los adolescentes se aferran a sus teléfonos. Los medievales descubrieron que si se calentaban piedras grandes en una hoguera y luego se metían bajo las tablas del suelo, irradiaban calor durante horas. Era como tener suelo radiante antes de que se considerara de moda. Una instalación típica utilizaba piedras de entre 9 y 13 kilogramos cada una. Calentaban estas piedras gruesas durante todo el día y luego las deslizaban en ranuras designadas debajo de los pisos o bancos de madera. Pruebas con piedras similares han demostrado que podían conservar el calor hasta 6 horas. Y ojo, algunas casas medievales incluso cuentan con pozos de calentamiento de piedras integrados directamente en sus cocinas, como un microondas prehistórico, pero las residencias verdaderamente opulentas incluso tenían horarios para calentar las piedras. Documentos de una casa solariega del siglo XV detallan una rotación de 24 piedras a lo largo del día, con sirvientes cambiándolas cada 4 horas. ¡Menudo trabajo! Los científicos estiman que este sistema podía mantener la temperatura ambiente en torno a los 18 grados, 65 grados Fahrenheit, incluso cuando hacía mucho frío afuera. Un monje escribió en 1403 sobre cómo empleaban esta técnica en la enfermería del monasterio, refiriéndose a ella como la calefacción de Dios, aunque estoy bastante seguro de que Dios simplemente habría inventado la calefacción central si hubiera estado directamente involucrado en la arquitectura medieval. Y aquí lo tienen. 10 ingeniosos métodos de calefacción medieval que avergüenzan un poco a nuestras soluciones modernas. Uno se pregunta qué otras ideas brillantes hemos dejado pasar a lo largo de los siglos, ¿verdad? Quizás sea hora de resucitar algunas de estas, sin los olores de granja, por supuesto.